estuvimos hablando de un caso que se hizo viral, muy lamentable, del niño de 12 años que tomó su vida, el niño Drake, y dijimos que íbamos a traer a nuestra psiquiatra, la doctora Alexandra Iches, para poder hablar un poco mejor del tema. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias, súper bien, encantada de estar en mi otra casa. Nosotros felices. Como Mujeres al Borde. Yo les quiero confesar, yo venía escuchándolo y realmente es bastante educativo y acertado. A esta hora hay muchas personas que nos tomamos el tiempo de desplazarnos o de comer y queremos escuchar algo que sea de calidad. Y cuando uno se instala y encuentra el día a día, pues entonces nos va mejor. Muchísimas gracias. Doctora, usted sabe que con este tema en específico, como ya mencionó Paloma, a mí me sorprende ver el asombro todavía de la gente cuando se habla de bullying, porque es algo que sabemos que está ahí, está pasando en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo, pero cuando algo termina con un desenlace tan fatal como el caso de Drake, este niño de 12 años en Utah, es como que la gente vuelve a hablar cuando sabemos que siempre estuvo allí. ¿Por qué? Una de las cosas que yo soy muy reiterativa y repetitiva es cuando yo digo que algo urgente desplaza lo importante. El tema del bullying es un tema importante y nosotros nos hacemos eco solamente de las noticias del momento. Este caso de este niño causó tal impacto porque los padres manejaron tal frustración que hicieron público y en detalle lo que fue su caso. Pero tengo para decirles que el tema del bullying siempre ha existido. Incluso en los años 90-2000 fue que se le dio el nombre, fue que se le dio una connotación que es un anglicismo en donde significa abuso y solamente se circunscribía a lo que era al área escolar. Sin embargo, el bullying puede ser presentado en cualquier área en donde tú tienes algún tipo de relación interpersonal. Tú puedes tener bullying laboral, bullying económico, bullying religioso, bullying escolar, que es el más frecuente, y no tiene que ser exclusivamente entre niños y adolescentes, sino también que el bullying se da entre adultos. ¿Dónde, en qué contexto entra el del caso de Drake y esto? Como bien sus padres describen, porque ¿dónde está el detalle? Cuando estos niños y adolescentes son víctimas, cuando son las víctimas, es motivo a veces hasta de vergüenza a nivel de la familia y no lo hacen público por el tema de no ser cuestionados. Sin embargo, cuando el niño ya viene a presentar indicios de que está siendo abusado, es porque hace tiempo ha existido como ese coqueteo en el entorno donde él está. Me explico. Para que se dé el fenómeno del bullying se necesitan varias condicionantes. Entre ellas que exista, en español es matonismo, que se llama, no bullying, sino matonismo. Matón se le denomina a quien es el abusador y víctima, en este caso, a quien es abusado. Sin embargo, se dan dos personalidades, dos características de carácter y temperamento totalmente diferentes. El matón tiene por consiguiente lo que es una necesidad imperiosa de tener el control y de que se haga todo lo que él quiere. Ese es el muchachito que toma el dominio del curso porque le da la gana, apuro y se impone. Cuando descubre que hay alguien que tiene, en este caso, una fragilidad emocional, una autoestima baja, es retraído, es tímido, se aprovecha de eso y empieza, obvio, a expandir lo que es su zona de control. Estos niños, ambos de lado y lado, vienen regularmente de casas de hogares, en donde hay ciertas deficiencias de atención en lo que es el constructo de la personalidad. ¿Por qué? Porque el matón tiende a tener la característica que es un niño que viene en una conducta repetitiva de lo que ve en casa o en su defecto, está tan carente de atención que la única forma de ser importante y de sobresalir es en el entorno de sus pares, o sea, sus compañeritos. Y aquel niño que es retraído, que es tímido, que es vergonzoso, pues entonces viene con un problema de autoestima de casa que no sabemos por qué se generó y lo manifiesta en el entorno escolar. En el caso de este niño específico, él ya había llegado a la casa con indicios. Él había llegado golpeado, con un ojo. Entonces los padres aparentemente quizás no tomaron la acción pertinente en su momento y ya cuando luego viene a ocurrir el tema del suicidio, que voy ahí a agregar,
que el suicidio es una entidad, es un fenómeno que no se da de la noche a la mañana y que tiene para colmo, cuando debatimos el tema del suicidio aquí, especifiqué que se presenta en dos grandes etapas de la vida, en la adolescencia, adultez temprana o por encima de los 45 años. Esas son las dos fases. Entonces Drake estaba en el rango donde es muy peligroso. ¿Por qué? Porque él está construyendo su personalidad y cada una de las cosas negativas que le pasen a su alrededor. Muy frágil todavía. Tiene un impacto muy contundente. Este niño aparentemente venía con un trastorno depresivo muy marcado. Él se sentía excluido. Incluso cuando lo cuestionaron respecto al golpe, él dijo, y sus padres ahí lo describen, que fue que se cayó. Pero tú te caes y los juegos de un niño en una escuela no son selectivos a que se den un ojo. Claro. O sea, es muy puntual. Entonces, si vemos en nuestros hijos conductas como cambios comportamentales, alteración en lo que es su rendimiento escolar, insomnio o quieren dormir de más, cuando un hijo de nosotros nos dice, mami, yo no quiero ir a la escuela. Y uno dice, mire muchacho, póngase el pantalón y váyase para la escuela. Óyeme, tú no sabes por qué él no quiere ir. Y culturalmente, doctora, nosotros los dominicanos solemos decir, ese muchacho es vago. Váyase para la escuela, es que no quiere ir y no indagamos. Entonces, no sabemos si el niño está tomando como un mecanismo de defensa el evitar llegar al colegio o llegar tarde o irse caminando despacio cuando son los que se tienen que trasladar para que le cierren la puerta y no entrar. Entonces, antes de tomar una conducta de represalia o de castigo o de corrección, entre comillas, hacia esos niños, lo ideal es averiguar qué está pasando y dar como bueno y válido todo lo que te dice hasta que tú lo averigües, porque muchos padres también, el niño le dice algo y dice, mira muchacho, eso es mentira tuya. Tenemos una llamada no para podemos. la doctora, vamos a cogerla al borde. Buenas. Buenas, está el aire. Se cayó eso. Sí, cayó la llamada. Doctora, hay un elemento aquí que mucha gente ha obviado, no le ha prestado atención, el tema de que quizá un poquito más allá del bullying, pues también podía estar recibiendo maltrato de otras áreas. Claro. En el momento que su padre definió lo que había pasado, hablaba de la falta de comunicación, de que era difícil comunicarse con él, de que qué está pasando por la mente de un niño de 12 años, mi amor. Si tú eres su papá y no sabes lo que está pasando por la mente de tu hijo, entonces ¿dónde tú estás? Ahí viene lo que yo te digo, o sea, el niño empieza a cambiar un patrón, pero hemos adoptado un patrón de padres modernos, en donde no nos detenemos a ver cuáles son las necesidades de los hijos de nosotros, con el tema de que suponemos que supliendo y dando cosas es que el niño va a estar bien, porque yo les pregunto a todas las madres, y me incluyo porque yo soy una mamá 2.0, de todas las cosas que nosotros añoramos darle a los hijos, le hemos preguntado cuál de esas ellos quieren. Porque vivimos también en una necesidad inherente de decir, no, porque yo voy a trabajar mucho para que mi hijo no viva lo que yo viví. Pero tú no sabes si tu hijo quiere vivir una vida diferente. Claro. Y también si de verdad esa diferencia que tú piensas que es el bienestar es lo que realmente va a ser importante para ese niño. O que tenga lo que yo no tuve. De repente tú te criaste con carencia de muchas cosas y dices, no, porque yo quisiera que mi hijo tenga lo que yo no tuve, porque yo no pude tener un PlayStation, Está porque yo no complaciendo tuve. un vacío que tú tuviste, que sin embargo no necesariamente Es lo que el niño necesita. Exacto. Y sin embargo, sea beneficioso. Sin embargo, tú le estás facilitando cosas materiales y cosas que lo llevan a tener actividades solitarias, porque un PlayStation, un celular, una tablet, claro, Sí, ahora sí. mismo no podemos sacar a los niños de lo que es la ventaja de la tecnología, pero tampoco que eso se vuelva el común denominador. aislarlo de la realidad. ¿Dónde está el detalle? Cuando vemos ese relato tan triste, que de verdad a mí me conmovió muchísimo, donde ese padre dice que no sabía, nosotros, todos los padres conocen a sus hijos. Todos, inclusive hasta la respiración. Cuando tu hijo está molesto, sin necesidad de que tú lo estés mirando, nada más tú escuchas la respiración y tú dices, dime, ¿por ¿Qué qué te tú pasa? respiras así? Pero lo primero de la madre le dicen a uno, a mí no me dé con esa que yo te conozco, yo fui que te parí. Doctora, aquí hay algo importante que no podemos obviar y es cómo accionar de una manera positiva ante una situación así cuando nos damos cuenta de que está pasando. Usted lo acaba de decir. Claro. Todos los padres conocen a sus hijos, pero entonces, ¿qué hago? El detalle está que vamos a ver cuáles son los padres que en estos tiempos se están deteniendo Realmente a conocer conocen a sus hijos. Ese es lo primero.
Segundo, quiero aclarar que hay 3 tipos de bullying que son los que más se presentan. El bullying físico, que es cuando el niño, Drake, que tuvo eso, agresión física, el bullying psicológico, que es ese abuso, ese chantaje que existe y no necesariamente tiene que haber un contacto físico. Y aquí también está el bullying ausente. Y ustedes dirán, ¿cuál es ese? Ese es que no necesita ni el físico ni el psicológico y que aparecen las señas. ¿Por qué? Porque al muñeco yo puedo intimidarlo con señas y yo estoy abusando de él y no estoy hablando. Ejemplo, ¿cuántas palabras son restringidas o limitadas que el niño no la dice porque sabe que si alguien lo escucha lo pueden castigar, pero le hacen una seña media rara al niño y eso provoca una vergüenza? A nosotras las mujeres, las adultas, siempre somos víctimas de ese tipo de acoso, un acoso por seña, y uno se pone que tú quisieras desaparecerte. ¿De qué manera podemos impactar de forma positiva? Lo primero es detenernos, saber y no dar como bueno y válido que para que los niños crezcan y se hagan hombres y se hagan mujeres y aprendan a defenderse, tienen que ser víctimas de bullying, que todavía hay padres que dicen, no, ese muchacho que siga pasando por ahí. Lo que pasa es que ahora tienen una fragilidad emocional. Y están siendo mal llamados la generación de cristal. ¿Por qué? Porque no tienen un constructo de una personalidad sana, y cuando entonces enfrentan este tipo de conflicto no tienen las herramientas para atacarlo. Igual, tampoco se sienten con la confianza de llegar a su casa y hablar con sus padres. Entonces, tenemos que tener una observación muy directa. A los padres, cuando los niños de nosotros nos digan que están padeciendo de algo, antes de nosotros arremeter, vamos a averiguar. Pero igual, a los padres de aquellos que son los abusadores, cuando le llegan las notificaciones del colegio, ¿tú sabes qué hacen muchos padres? Mira, así mismo, no te dejes dar de nadie. Haz esto, haz lo otro. Señores, no estamos para confrontar, porque cuando en tu colegio tú tenías conflicto con una amiguita o esa amiguita abusaba de ti y tú lo informabas, al otro día estaban tus padres, búsquenme a fulanita, y hacían una resolución de conflicto. La mamá leona. Y cuando dicen, me pusieron un ejemplo, no, doctora, porque antes hasta peleaban. Sí, tú peleabas hoy, pero mañana tú tenías que hacer las paces. Y tú no eras capaz de tener un desvínculo emocional, porque esa misma amiguita con la que tú peleaste, si tú la veías que se caía, tú eras la primera que la levantaba. O sea, había otro tipo de relación, cosa que no tenemos ahora. Ahora, una amiguita le dice a un amiguito, ay, tú me hiciste falta, y le dicen que es una cursi. Ahora no, el afecto es nulo en nuestra sociedad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Prestar mucha atención a esos indicios que son sutiles y simples, esos cambios alimentarios. Hay niños que empiezan a orinarse en la cama, porque la eneuresis, o sea, tener esas micciones nocturnas durante los periodos de sueño, no son más que la manifestación de la ansiedad en los niños, porque ellos no saben. Empiezan a comerse las uñas, empiezan a tirarse el pelo. Tú lo ves que se ensimisman mirando la televisión y se empiezan a sacar las pestañas y las cejas. Wow. Y eso se da con frecuencia. O empiezan a comer de manera desproporcionada, o dejan de comer, o se vuelven irritables, o empiezan a tener estallidos y manifestaciones de ira. O sea, cuando tú ves a tu hijo que no es así, tú dices, aquí está pasando algo. O cuando ocurre todo lo contrario, se retraen, se ensimisman, se dejan y no atienden absolutamente a nada. Se nos acaba el tiempo ya, pero no puedo dejar de hacer una última pregunta, y es que muchas veces cuando pasan estas cosas, que vemos que tal vez el niño llega a la casa golpeado o triste, te das cuenta que está pasando algo, y los padres en ese momento, ¿cuál debe de ser mi acción precisa? A veces le dicen antes era, no te dejes dar al que es abusado. No está hablando ahora del abusador, sino al que es abusado. No te dejes dar. Pero hoy en día se habla de no podemos, no queremos incitar la violencia, pero al mismo tiempo tal vez no lo estoy enseñando a ser el débil. O sea, ¿cómo un padre debe de accionar en un momento de tengo que ir al colegio, tengo que hablarlo, tengo que decirle al niño que haga, porque el niño también tiene que generar su propia o que se defienda, que tenga la capacidad de defenderse, que no dependa siempre de la aprobación o de la supervisión y la protección del padre. Lo primero ahí es saber. Primero, tú como padre tienes que identificar cuáles son las fortalezas y flaquezas de la personalidad de tu hijo. Segundo, cuando este niño tenga ese acercamiento, escuchar.
sin tener ningún juicio a priori, o sea, ninguna predisposición. Tercero, darle tú las herramientas para que ese niño pueda encaminarse a cómo va a resolver su conflicto. Tú lo vas haciendo por etapas. Mira, él te hizo eso, vamos a hacer lo siguiente. Mañana tú te le vas a acercar y le dices, tú no tienes derecho a esto o aquello. Pero tú el otro día lo primero que haces es que le preguntas a ese niño, dime cómo te fue. Darle el seguimiento. Si eso no cursó, pues entonces vamos a otro mayor y a otro mayor. Okay. Y así sucesivamente ir resolviendo los conflictos. Lamentablemente no le damos curso. Muchísimas gracias, doctora Iches. Ha sido un tema muy interesante y muy importante, sobre todo para todas las madres que están y padres que están sintonizando nuestro programa de Mujeres al Borde. ¿Cómo podemos seguirla para citas de más? Por favor, en derea.iches y mis teléfonos en el 849-206-5345. Saber que cuando yo vuelva vamos a hablar del primer calendario de pacientes de salud mental que tuve el lanzamiento en el día de ayer. Buenísimo. 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 La semana que viene tenemos ese tema pendiente con la doctora. Ya lo sabes. Y muchísimas gracias, Melissa Santos, que nos acompañó en el día de hoy. Qué lindo tenerte por aquí. Gracias, feliz como siempre de estar aquí. Y claro, ya Peluche, que es parte de la familia. Peluche. ¿Qué te puedo decir? Mi compañero. ¿Qué te puedo decir? Sí, el compañero.